Rafael Iribarren, arquitecto de la Mesa Profesional y la Red Agenda Ciudadana, comentando sobre el diálogo, las regionales y el revocatorio en dos partes. Esta primera parte básicamente sobre el diálogo, después vendrá la parte sobre el diálogo, el revocatorio y la regional. Recientemente un político bien representativo de la oposición declaró que el gran problema del país era que no había diálogo, que nadie dialogaba, con la particularidad de que en el contexto de la temática sobre el diálogo a la que se refería la entrevista de ese político, al él decir que no había diálogo, no solamente estaba refiriéndose, por lo visto, a que no hay diálogo en el país, sino que tampoco hay diálogo en la oposición. Y quizás que tampoco hay diálogo en los partidos de oposición. El diálogo es un clamor mundial y nacional, y es indispensable, absolutamente indispensable, independientemente de lo que pase, de lo que termine pasando con Maduro o no Maduro, con el revocatorio, con las regionales. El diálogo es indispensable y es una necesidad, no es relativo a que a alguien le convenga, que alguien decida que sí, que no, que esto es primero y que viene después el diálogo. El diálogo es una necesidad inmediata. Y es tan válido asumirlo así, que a pesar de que el diálogo en este momento está planteado en términos de diálogo entre dos burocracias, dos burocracias que ni creen en él, ni les gusta, ni están dispuestas a él, ni saben qué hacer con él, porque entre otras cosas no tienen previsto cómo manejar sus efectos. Sin embargo, es un arranque que puede permitir que en la dinámica que suceda se produzcan nuevas calidades y nuevos desarrollos que le den amplitud. Porque la presión es lo que está llevando a estas dos burocracias a plantearse el problema del diálogo, aún con todas las dificultades y todos los entrabamientos de que están siendo objeto notoriamente. El diálogo es una posibilidad, una necesidad, y es una posibilidad pese a Almagro, pese a Uribe, pese a los 30 expresidentes del IDE, de los cuales vale destacar pues a Aznar y a Uribe, y que falta Blair, pues, ¿no? Porque ¿cómo se llega al diálogo cuando hay un estancamiento, una confrontación, una guerra? Y de ese estancamiento se toma conciencia, las partes toman conciencia de él, y de que mantenerse en el conflicto, prolongar la confrontación es inútil, es un desgaste, va a ser un desgaste que no garantiza ningún desenlace. Entonces se llega al diálogo. El diálogo no es para ganar, el diálogo no es para que haya un ganador y un derrotado, o un triunfador y un perdedor. El diálogo es para parar un conflicto, es para detener, primero eso, para detener una confrontación, para que no se siga en ella, de manera de ir a una normalización en paz de las relaciones, y también para regular y manejar, mientras tanto, mientras se desarrolla el diálogo, los aspectos colaterales, los efectos del conflicto en áreas y sectores no medulares y no absolutamente involucrados en la confrontación. Venezuela está estancada político-institucionalmente y políticamente, pese a que hay tres asimetrías bien claras que permitirían decir, bueno, pero si esto sucede, ¿por qué no sucede aquello? La primera asimetría es la del poder. O sea, todo el poder, absolutamente todo el poder, está concentrado en el poder fáctico, está concentrado en el gobierno, absolutamente todo. Mientras que en la Asamblea Nacional
vamos a decir que es otro poder. Mi tesis es que no hay crisis entre poderes, sino que hay una crisis dentro del poder, pero ese es otro tema. La Asamblea Nacional no tiene ninguna capacidad fáctica. Hay dos ejemplos muy claros. O sea, el gobierno venezolano, el gobierno resolvió intervenir la policía de Chacao. Simplemente la intervino y se acabó. No había instancia, no había manera de que esa intervención se regulara, se fuera objeto de un manejo más allá de la decisión del gobierno nacional. Y otro elemento, pues ya está anunciado que este mes o el mes que viene la Asamblea Nacional no tiene cómo pagar la nómina. Así de precaria es la capacidad fáctica, concreta de la Asamblea Nacional. Esa asimetría está acompañada de otras dos. Hay una asimetría inversa. La legalidad, desde el punto de vista de la base legal, está absolutamente a favor de la Asamblea Nacional. Y la ilegalidad, en general, desde el punto de vista de su representatividad, está en el gobierno, aun cuando la ilegalidad no está realmente tan completamente de un lado y tan ausente del otro lado, está compartida. La legalidad, el manejo ilegal de la política es compartido, no es solamente del lado, en este caso, madurista. Y esa desfase, esa asimetría de que la legitimidad, la representatividad máxima está del lado de la Asamblea Nacional y mínimamente está del lado del gobierno, es sin embargo inútil, absolutamente inútil. Y la otra es en la base social. O sea, evidentemente el 80%, si no más, 80 y pico por ciento del país está contra el madurismo. Y no es que esté con la MUD, es que realmente opta por las opciones que la MUD presenta, porque es la manera de actuar frente al madurismo, pero no porque el país esté con la MUD. La MUD tiene una base mínima, absolutamente mínima, como lo ha demostrado, y tan mínima o más mínima la tiene el madurismo. Pues no. Son dos entelequias en equilibrio, o son entelequias cuya dinámica, cuya confrontación está estancada. Ninguna está en condiciones de imponerse a la otra, ninguna. Ambas tienen la misma raya amarilla que ninguno se arriesga a pasar. El caso reciente de una oportunista propuesta de disolver la Asamblea Nacional que se le hizo del lado de uno de los chavismos, oportunistamente al gobierno de Maduro, pues es revelador. Maduro frenó la cuestión. A este estancamiento nosotros llegamos en buena parte por la polarización que se ha vivido en los últimos 20 años, 17 años. Y por la vía de la polarización no salimos del estancamiento, para absolutamente nada. Por la vía de la polarización, ni lo que llaman la calle, que no es de nadie, ni el palacio, las negociaciones y manipulaciones políticas de altura a nivel de las burocracias y de las cúpulas políticas, ni por la vía de los cuarteles, por la vía de los militares, ni por la vía de la OEA en su Carta Democrática, ni por la vía del revocatorio, ni por la vía de la acción de los 30 expresidentes que andan por ahí pretendiendo meterse en nuestra situación. No vamos a salir por esa vía además polarizada de la crisis en la que estamos, ni siquiera de la crisis coyuntural. Nosotros, en perspectiva, tanto inmediatamente como en perspectiva, lo único que nos puede
sacar de la crisis es una nueva dinámica política. Una nueva dinámica política que no se soporte en la partidización, en la manipulación mediática de la subjetividad nacional, en el juego en los factores de poder, etcétera, etcétera, que es a lo que se reduce lo que llaman la política en Venezuela, con un nuevo sujeto político. Mientras la política y la política institucional estén determinadas, estén protagonizadas por dos burocracias, en este caso el madurismo y la MUD, o el G4 de la MUD, mientras eso sea así, no hay salida, ni hay solución, ni habrá diálogo concreto, ni habrá ninguna medida de ningún tipo eficientemente. Solo con un nuevo sujeto político, solo logrando que de alguna manera, yo creo, yo vengo sosteniendo que es perfectamente posible, de alguna manera en el país surja una participación, una beligerancia ciudadana, una beligerancia de la gente, una beligerancia de base, será que avanzaremos para salir de la crisis en la que estamos, y la crisis primero de la coyuntura, la crisis coyuntural, y en perspectiva crear condiciones para salir de nuestra crisis estructural, que como vengo sosteniendo siempre, he sostenido, bicentenaria, o sea, estamos en nuestra crisis comienza en 1811. Por aquí, este nuevo sujeto y esta nueva manera de hacer política asume el diálogo, incluso como se está planteando en este momento entre burocracia, con la idea de que a partir de ese diálogo entre burocracia se vayan desarrollando dinámicas de involucramiento de una cantidad de factores que existen en el país, que son políticos y que están al margen específicamente por la polarización. Dicho en otros términos, la vía es la despolarización, el diálogo, un diálogo despolarizado. De cualquier manera, hay que partir de esto. El diálogo no es para sacar a Maduro. El diálogo no es para que Maduro se rinda. Porque no se trata de eso. Cuando en 1970, comenzando la década de los 70, Vietnam acepta sentarse en París a conversar la posibilidad de un acuerdo de paz con los Estados Unidos. Vietnam estaba ya ganando, tenía ganada políticamente la guerra y la estaba ganando militarmente en términos concretos, a pesar de la superioridad inmensa, brutal de los Estados Unidos, la estaba ganando. Los Estados Unidos estaban perdiendo la guerra. Sin embargo, Vietnam se sienta en la mesa de negociaciones, no a pedir que los Estados Unidos reconozcan su derrota, no a aceptar, no a pretender que los Estados Unidos acepten rendirse ni el capitular, sino a negociar la paz, a pesar de que la estaba ganando. Claro, la paz era preferible a seguir el conflicto 5, 6, 7, 8 años más, 10 años más, con el desgaste que eso significa. El caso colombiano más cercano y más en vivo, en pleno desarrollo, como dice aquel, es igual. Cuando hace 4 años finalmente se sienta la FARC con el gobierno colombiano en La Habana a discutir la posibilidad de la paz en Colombia, ninguno se sienta que se rinde al otro, ninguno, a pesar de la presión, el saboteo y la guerra que el Uribe y el uribismo y la derecha internacional movió. A pesar de eso, simplemente aquí se sentaron a buscar la paz. La idea era que ninguno se rindiera, nadie le exigió al otro que se rindiera, simplemente vamos a encontrar la paz, y tuvo el resultado que ha tenido. Pues. Nuestra oposición es uribista y aznarista, por cierto. Entonces, el enfoque es la derrota de Maduro. El enfoque, el diálogo, y plantea el diálogo condicionado a que Maduro acepte su derrota de entrada, acepte rendirse de entrada, acepte meterse él mismo en una trampa de la cual no va a salir.
¿Qué está pretendiendo las oposiciones? La rendición, lo que en Colombia sería la solución militar. No es una solución política. Una solución que Uribe, que fue la que Uribe trató de implementar durante sus 8 años de gobierno y que ha pretendido imponer de todas maneras y que ahora, fracasada ya, derrotada, pretende proyectar hacia acá. Pretende que nosotros vivamos una polarización, una confrontación como la que él pretendía en Colombia y que es a lo que responde el modelo que la MUD, específicamente el G4, porque hay disidencias importantes allí, pretende. Aquí no se dialoga sin que Maduro acepte rendirse, pues, ¿no? Hablé de que son dos entelequias, efectivamente lo son. Ya hay días me refería a aspectos de esas entelequias. Hay dos aspectos bien importantes también. Cuando los Estados Unidos y Vietnam se sientan, las 4 partes de Vietnam, ¿no? Porque la conferencia de paz para Vietnam tenía 4 partes, 4 protagonistas, 4 partes, se sientan, se está sentando la representación absoluta del poder allá. O sea, cuando Le Duc Tho está sentado frente a Kissinger, está sentado Vietnam, el poder de Vietnam del Norte, de Hanoi, pues. Y Kissinger representa el poder de los Estados Unidos, poder fáctico absoluto, una representación absoluta, con otro aspecto, derivado de ese también, un poder fáctico absoluto. O sea, si se comprometía a Hanoi a, qué sé yo, un cese al fuego, eventualmente, era que ese cese al fuego se daba. Igual que en el caso colombiano, cuando se sientan en La Habana el gobierno y la FARC, se están sentando el gobierno y la FARC. O sea, el gobierno está en condiciones, o sea, cuando el gobierno dice, voy a dar, qué sé yo, un cese al fuego bilateral de 1 semana, lo da, se para igual que la FARC. Aquí no, aquí ninguna de las dos burocracias tiene el control de la situación, ni tiene suficiente representatividad. Primero que no tiene suficiente representatividad. Y segundo, no tiene el control de la situación. El madurismo no puede garantizar casi nada de lo que eventualmente tenga que aceptar como compromiso, y la oposición tampoco. Naturalmente, que de paso hay que decir, hay que insistir en que la pelota está del lado del gobierno. Las concesiones, las acciones concretas en un eventual desarrollo del diálogo le corresponden básicamente al gobierno. La oposición no tiene prácticamente en qué ceder, en qué ceder. Diga, el punto está aquí. El diálogo no es para derrotar a Maduro, el diálogo no es para que Maduro se rinda. El diálogo es para tratar de buscar una salida en perspectiva, pero básicamente para manejar aspectos del conflicto, aspectos de la confrontación que pueden ser manejados mediante el diálogo y un eventual consenso, enmarcado en la mediación y el involucramiento internacional muy importante que se ha dado al final. ¿Para qué es entonces si no es para sacar Maduro? Para discutir cosas medulares. Hay una agenda, ¿no? Aquí en la agenda ciudadana nosotros hemos trabajado elementos que pueden ser puntos dentro de una agenda de diálogo entre la relación gobierno-oposición o gobierno-asamblea nacional, que la mediación y el diálogo establezcan bases convencionales para esa relación, que se reinstitucionalice esa relación, que se establezca una observación electoral aprovechando la disposición al diálogo del gobierno, por lo menos retórica hasta ahora, y la disposición a la comunidad internacional de involucrarse en ese diálogo, que
se establezca de entrada una observación electoral multilateral de la OEA, de la UNASUR, de la Unión Europea, para que le ponga la vista a los procesos electorales que vienen, tanto el referéndum, cuando se dé, si se da, y como las elecciones regionales que deben darse en diciembre. Que se haga una auditoría de los juicios políticos, que se haga no partir de pedir la libertad a los presos políticos, que es correcto, pero que para el madurismo es demasiado cuesta arriba darlo, es porque le cuesta un costo político altísimo, pero sí plantearlo, está bien, vamos a hacer la evaluación de los juicios de los presos políticos, vamos a hacer una evaluación internacional, una auditoría de esos juicios, plantear el problema de los derechos humanos, la libertad de expresión, la libertad de actuación política, la defensa de los derechos humanos, la tortura y la emergencia económica. Esas son temáticas que pueden y deben ser tratadas en el marco de una mediación por la vía del diálogo y que pueden permitir crear condiciones bien importantes para avanzar en la salida de la... En tal caso se trata de un diálogo nacional, ir del diálogo entre burocracia polarizado a un diálogo abierto nacional despolarizado y con la promoción de un nuevo sujeto político. Este comentario, este video tiene un soporte, se soporta en un material que yo publico también en mi blog, ustedes pueden visitar rafaelsiribarrendice.blog.com, que invito a visitar. Por lo pronto, hasta la próxima vez, la segunda parte de este punto, el diálogo, las regionales y el revocatorio.